Qué hermosa bendición, aleluya. Aleluya. Que Dios te bendiga, amado hermano, amigo que nos ves. Es una bendición poder llegar hasta la comodidad de tu casa en este día domingo, donde tenemos nuestra reunión virtual, ¿verdad? Aunque estamos viviendo tiempos emocionantes, ¿verdad? Porque cosas como esta no se habían pensado, aunque sí lo habíamos dicho, que vienen días donde tal vez solo en nuestra casa nos vamos a poder reunir. Claro, tal vez algunos me dirán, sí, pero ya algunos lugares ya los están abriendo. Sí, es cierto, ya algunos lugares los están abriendo, pero no en todos los lugares. No tenemos a veces un lugar donde poder congregarnos presencialmente y tener las mismas libertades que teníamos antes. Le pedimos al Señor que nos ayude y que pudiéramos volverlo a hacer, ¿verdad? Aunque siendo realista, y no soy fatalista, siendo realista, no sé si vamos a poder regresar a la normalidad como al principio, ¿verdad? Tal vez vamos a recuperar algo y anhelo esos días. Mientras tanto, amados hermanos, pueblo de Dios, sé fuerte, sé valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor está contigo en donde quiera que tú estés. Así es de que sigue adelante caminando sin ver para atrás. Dios no nos trajo hasta este lugar donde estamos, donde tú estás ahora, para volver atrás, sino que nos trajo a poseer la tierra que Él ya nos dio. Así es de que sigamos adelante, ¿verdad? Yo estoy muy contento de poder reunirme este día con ustedes. También quiero invitarles y contarles que si tienen alguna petición de oración, al final del compartimiento de la palabra vamos a estar orando por las peticiones, ¿verdad? También si tienes algún testimonio que pueda bendecirnos, sabemos que Dios ha obrado milagros a través de la oración, ¿verdad? Compártelo con nosotros, así para que el pueblo también sea bendecido y edificado, ¿verdad? También quiero invitarte lunes, martes y viernes a las 7:30 de la noche tenemos nuestro contacto virtual, lunes, martes y viernes a las 7 de la noche. Así es de que te invitamos para que juntos podamos compartir y ser edificados por medio del consejo de la palabra de Dios. Así es de que quiero empezar, ¿verdad? Hoy el Señor ha puesto en mi corazón compartir un tema al que le he puesto la última reforma. Y yo quisiera que tú trajeras tu Biblia, tu cuaderno de notas, tus lápices o lapiceros de colores y que anotes los versos que vamos a compartir hoy. Si tienes dudas también al final tú puedes enviar una pregunta si quieres y la podemos resolver, ¿verdad? Pero más que eso quiero que prestes atención porque estamos viviendo tiempos emocionantes, como te decía al principio, donde cada vez estamos más cerca de nuestro advenimiento. Vemos los acontecimientos, ¿verdad? Que se están suscitando, cosas anormales, ¿verdad? Atípicas, como esta pandemia, ¿verdad? Lo que nos apunta a creer de que el Señor viene pronto, ¿verdad? ¿Verdad? Por lo tanto, tú y yo lo que tenemos que hacer es prepararnos, ¿verdad? Despojarnos de todo peso del pecado que no nos deja levantarnos en su presencia, hermano, y buscar esa preparación, esa santidad, para que cuando suene la trompeta, para que el Señor venga por su iglesia en ese arrebatamiento, en ese turno de honor precioso, todos nos vayamos. Pero sí tengo que decirle que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Amén. Dice que no se ha dejado contaminar, que no se ha dejado marcar, que no se ha dejado engañar por el enemigo. Entonces, lo que tú y yo tenemos que hacer es este tiempo que estamos viviendo, prestar mucha atención para poder realmente estar listos cuando el Señor venga. Por eso ponía en la imagen, ¿verdad?, una fotografía de un alfarero. Como lo que voy a hablar ahorita es de la reforma, la última reforma. Hermano, pastor, ¿y por qué la última? Pero ahorita usted se va a dar cuenta en el estudio por qué le digo la última reforma. Porque realmente lo que Dios quiere hacer con su pueblo es eso,
nosotros somos barro y estamos en las manos del alfarero, donde Él está formando, transformando, reformando vasijas que somos tú y yo. Ahora, ¿cómo vamos a salir de la rueda del alfarero? Eso tú lo sabes, yo lo sé. Lo que yo sí te diría es de que pongamos mucha atención a los acontecimientos, ¿verdad? ¿Para qué? No para tener temor, sino para prepararnos. El profeta Amós, capítulo 4 y verso número 12 dice: porque te voy a hacer así, Israel, prepárate para tu encuentro con el Señor. Y esa es una palabra para nosotros que somos su iglesia ahora, el Israel espiritual. Preparémonos para el encuentro con Dios. ¿Cómo? Consagrándonos, viviendo en santidad, apartándonos del pecado, buscando al Señor, hermano, congregándonos. Pastor, si a veces no se puede, pues virtualmente, ¿verdad? Incluso yo te invito para que hagas evangelismo virtual, ¿verdad? Evangelismo virtual, le diría yo, ¿verdad? ¿Cómo? Si tú tienes tus redes, comparte este estudio, esta predicación, para que otros que lo escuchen puedan ser bendecidos y edificados. Entonces te decía que el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? Yo estaba hablando, meditando en la palabra, en mis oraciones con el Señor, y le decía: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para este tiempo? Bueno, no solo para este domingo, sino para el tiempo en realidad. Y me decía: la última reforma. Entonces, fíjese que la palabra reforma de la Real Academia, en el diccionario de la Real Academia Española, perdón, significa volver a formar. Volver a formar, como que algo se deformó, ya estaba hecho, pero se deformó, entonces se volvió a formar. Mire, eso es lo que le está pasando a la iglesia de Jesucristo. Se ha deformado, se ha deformado a tal forma que el Espíritu de Dios, que el Señor en estos tiempos está volviendo a reformar a su iglesia. Con estas situaciones que estamos viviendo, el que no entienda, óigame bien, el que no entienda que lo que está pasando con esta pandemia, no en este país nada más, en todos los países del mundo, el que no entienda lo que está pasando, me temo que se va a quedar y se va a ir en el turno de horror, porque ahora es cuando tenemos que despertar y estar atentos a lo que nosotros al movimiento y a las cosas que el Señor ha establecido. Tenemos que estar viendo la profecía bíblica. Pásamelo aquí si quieres, pero quédate ahí porque te lo tengo que devolver. Gracias, amorcito. Entonces, atentos a los acontecimientos, pero atentos a la palabra, atentos a la voz del Espíritu Santo, porque estamos viviendo la última reforma. Y fíjese que también significa rehacer. Esta palabra es bien interesante porque rehacer es como se deformó, bueno, entonces se agarra todo el barro y se vuelve a hacer. Dios quiera que nuestra vida en las manos del alfarero esté dando la forma correcta que Él anhela y desea de mí y de ti, de nosotros. ¿Para qué? Para que no nos deformemos o para que, hermano, no nos toque que padecer. Pero también reforma significa mejorar. Quiere decir de que probablemente ya la vasija está hecha, terminada, solo hay que hacerles algunos detalles. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que ya habían sido lavados por precio de sangre, que ya conocían del Señor, que habían sido comprados, que le habían estado siguiendo. El Señor Jesús viene, se quita su túnica y les empieza a lavar los pies a los discípulos. Y entonces Pedro le dijo: no me vas a lavar. ¿Cómo me vas a lavar si tú eres el Señor? No, es que si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo, Pedro. Le dijo: no, Señor, entonces ¿sabes qué? Mejor báñame completo. No, tampoco, le dijo, porque ustedes que están conmigo solo necesitan lavarse los pies. Entonces,
yo a esto le llamo un detalle, una mejora. Detalles, pero fíjese que a veces la diferencia o la gran diferencia está en los detalles. Por eso no debemos nosotros de escatimar, hermano, en nuestra búsqueda constante del Señor. Ahora es cuando más tenemos que apretar el paso, pararnos firmes y seguir adelante, ¿verdad? Sin ver atrás, seguir adelante con pasos firmes. Porque nuestra redención está muy cerca y tenemos que estar limpios y preparados, iglesia. Ahora, ¿por qué le decía yo que la iglesia en este tiempo se ha ido deformando? Claro, han entrado infiltrados, le llama la Biblia, ¿verdad? Han entrado lobos vestidos de oveja, han entrado perros que muerden a las ovejas, ¿verdad? Han entrado falsos profetas, falsos ministerios, han entrado todo tipo de cosas paganas a la iglesia de Jesucristo, que por eso es que necesita una última reforma, un detalle, una preparación final antes de que el Señor Jesucristo venga. Y entonces eso me deja a mí ver la gran misericordia de Dios para con su pueblo, que te está dando tiempo a ti y a mí para que nos consagremos, para que digamos cómo estamos delante de Dios, cómo está nuestra vida, porque necesitamos del Señor. Aunque nadie diga amén, ¿verdad? Pero yo sé que tú que me estás viendo, que me estás escuchando hasta donde llegue esta transmisión, préstame atención, conságrate hoy, mañana puede ser muy tarde. Decídete hoy por Cristo Jesús, ¿verdad? Y no es meter miedo, sino la realidad de las cosas, lo que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, la iglesia del Señor se está paganizando en algunas formas. Ya no se habla de santidad, ya no se habla de la venida del Señor. Muchos lo toman por algo pasado, por una profecía que no es verdad, por algo cómico, por algo tan polémico que no es cierto, porque ¿cómo puede ser que un Dios tan bueno se lleve a unos y deje a otros? No. Entonces la iglesia se ha ido mezclando, ¿verdad? Ha ido tolerando algunas cosas, como por ejemplo las festividades paganas, ¿verdad? Hay festividades paganas, por ejemplo, este 31 de octubre. Es una festividad pagana completamente, 100% satánica, que mucho pueblo de Dios todavía la celebra. Incluso en algunas iglesias lo festejan. Entonces, ese es el colmo del paganismo en un cristiano. Cuida a tus hijos, amado hermano que me estás viendo. Cuida a tus hijos, cuida a tus generaciones. No participes de las actividades infructuosas del enemigo, sino antes más bien desenmascararlas, dice la Escritura. Ahora, esta fecha del 31 de octubre, que estamos por concluir el mes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se celebra por qué se hace esa celebración el 31 de octubre? Y no voy a hablar tanto de eso, porque lo que yo quiero presentarle a ustedes es la nueva reforma que el Señor quiere hacer, cómo la quiere hacer en nosotros. Tal vez no lo voy a terminar todo hoy, sino que me voy a llevar tal vez un par de días explicándolo, pero entonces el 31 de octubre, que es la celebración satánica que viene, pero en el año de 1517, el 31 de octubre, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Y en esas tesis, fíjese, él proclamaba y decía que la salvación era por medio de la gracia, por medio de confesar a Jesús, y el perdón de los pecados por medio de su sangre. En ese tiempo, yo no sé si usted lo sabía, ¿verdad? Pero la iglesia imperial, ¿verdad? La iglesia romana, en ese momento vendía indulgencias. ¿Sí? ¿Y qué es una indulgencia, pastor? Era un perdón, era una carta que se le otorgaba a aquel que la compraba. La mayoría que lo compraban eran los ricos. Ellos compraban las indulgencias y era para perdonarle sus pecados por X número de años. 100 años, 200 años, 300 años, 1000 años. Y así costaba la indulgencia.
Entonces, en la historia, usted lo puede buscar, estos son datos históricos. En la historia relata de que estaban por construir la famosísima basílica, ¿verdad? Y no había el suficiente recurso para que fuera una iglesia así, ostentosa, poderosa, ¿verdad? Magnánima. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Vendían las indulgencias. Incluso les decían de que también sus familiares que ya se habían muerto hacía años podían sacarlos del infierno o perdonarles sus pecados si compraban las indulgencias. Entonces eso, en ese entorno de 1517 estaba Martín Lutero. Y Martín Lutero dice que Martín Lutero no podía entender cómo se podían vender las indulgencias si la salvación era por gracia y el perdón de los pecados por la sangre de Cristo. Él entendió, al leer la Biblia, al leer la palabra, comprendió que lo que se estaba haciendo no era. Entonces, hermano, hace exactamente este 31 de octubre van a ser 503 años. 503. No sé si lo voy a poder hacer hoy, pero en el transcurso de la serie, por eso le digo, recuérdese de ese número, 503. Se cumplen 503 años de la Reforma de Martín Lutero. Entonces, hermano, se empezó a predicar lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Y en ese momento hubo una reforma. Entonces, las personas eran salvas por la fe en Cristo Jesús. Siempre era así, pero antes no lo enseñaban así. Entonces ocurrió algo, que aquel que ponía su esperanza en el Señor Jesucristo, aquel que confesaba a Jesús como su Salvador, era salvo. Y ya no por medio de una indulgencia que le vendiera a la iglesia. Entonces por eso es necesaria una segunda reforma. Entonces le decía, la iglesia se ha ido deformando al participar, permitir actividades que son 100% paganas, satánicas, que lo que están haciendo es enviando un mensaje negativo, ¿verdad? Y entonces hay que cuidarse. Pero mire, quiero, antes de entrar en el detalle, cómo nosotros podemos ser reformados, tengo que decirle cómo está el mundo. Así es de que si allá en el control room, por favor, me ponen, así está el mundo. Aleluya, bueno. El control room está bien lejos, por eso se tardaron un poco. Pues esta es la introducción. Ok, así está el mundo. Quiero contarle algunas cosas que quizás usted ya sabe. Ahora, pero quiero darles un pequeño repaso. Por ejemplo, la primera noticia que le tengo acá es del 22 de octubre. Y dice el Papa Francisco, ese cambio ahora se debe traducir al catecismo. Las reacciones sobre el apoyo del líder de la Iglesia Católica a la legalización de la unión civil de los homosexuales. No sé si me van tal vez a vedar este video por las palabras que estoy utilizando, ¿verdad? Pero voy a tratar de no volverlas a repetir. Pero, hermano, ahora no basta con solamente legalizar la unión civil, sino que ahora hay que enseñarlo, porque el catecismo es como la doctrina que enseña la Iglesia Católica. Entonces ahora está diciendo que eso también, ya no solamente hay que legalizarlo, sino que ahora hay que trasladarlo al catecismo, es decir, enseñarlo a todo nivel, niños, jóvenes, adultos, a todo nivel. Entonces, esto va a crear, hermano, un problema, porque muchos están a favor y muchos están en contra. Ahorita le voy a poner otra noticia ahí, pero esto es lo último que él ha dicho acerca de eso, que ahora hay que enseñarlo, ahora hay que trasladarlo a las aulas, hay que ver cómo se llega. Por eso a mí me impresiona que él quería tener una reunión de educación mundial, global. Ahora, esto es tremendo, porque ¿qué era lo que si hubieran hecho esa reunión que estaba pactada para el 14 de mayo?
Y no se pudo, pues porque se desató la pandemia. Pero entonces, ¿qué hubiera pasado? Hubieran trasladado esto hasta en las escuelas. De hecho, en las escuelas ya se está enseñando que no solamente hay que legalizarlo, sino que ahora hay que enseñarlo, aprenderlo, entenderlo. Y si quieren probarlo, reprendemos en el nombre de Jesús. Hay que tener cuidado. Estas noticias son alarmantes, porque al venir de un líder mundial, esto no es solamente para Italia, para Roma. Esto es para todo el mundo. Una noticia que impacta a nivel mundial. Ahora, la otra noticia que yo le quería poner en perspectiva también es que dice acerca de la encíclica nueva de Fratelli Tutti. La encíclica Fratelli Tutti. Ahí dice adelante en la fe. ¿No? ¿Ya la tenés ahí? Esta me impresiona porque mire cómo dice aquí. Hay algunos que están a favor y otros que están en contra. Dice, por ejemplo, los que están a favor de esta encíclica. La masonería española ha emitido un comunicado alabando la nueva encíclica Fratelli Tutti a través del Gran Oriente Español. Qué impresionante. Hermano, nosotros sabemos cuáles son los fundamentos de la masonería, que están totalmente alejados de la Biblia, de Dios, ¿no? Entonces, ellos fueron los que recibieron con una buena expectativa. Pero por otro lado, hay quienes se oponen, ¿verdad? Hay quienes se oponen. Aquí también, pero ya no quiero repetir mucho esa, porque me pueden vedar el video al estar repitiendo esas palabras, pero entonces fíjese, pero ¿qué es lo que dice esta encíclica o carta que él envió? Fratelli Tutti significa todos hermanos en italiano, todos hermanos. Y fíjese que él expone la necesidad de una autoridad mundial. Se necesita un líder mundial. Y también dice, dotada de poder que esté por encima de los estados. Los estados se refiere a los gobiernos. Y también que lleve adelante la agenda globalista. O sea, de que está pidiendo un líder que gobierne todo el mundo y que los estados ya no tengan la capacidad de gobierno. Porque él, entre las cosas, también dice que los gobiernos nacionales deben de entregar su poder a ese gobierno mundial. Mi Padre Santo, esto está... Y ahí están los links para que usted vaya y lo verifique, que lo que estamos diciendo no me lo estoy inventando yo. Eso está ahí, búsquelo. Ahí está el link para que usted vaya y lo busque. Promueve una reforma de las Naciones Unidas y del sistema económico para crear la familia de las naciones. O sea que él quiere reformar el gobierno, quiere reformar la ley, ¿verdad? Creo que aquí lo puse así, creando un nuevo ordenamiento mundial, jurídico, político y económico. Con esta encíclica, él impulsa un gobierno mundial. Entonces aquí las cosas sí apuntan para que nosotros estemos pensando bien cómo nos estamos comportando ahora. Mire, hay muchos que van a decir esto está bien, qué buenísimo, pero porque no entienden el trasfondo, no entienden lo profético que es esto, el tiempo profético que estamos viviendo. ¿Verdad? Algunos nos llamarán quizás escandalizadores, ¿verdad? O que metemos temor, pero yo prefiero ponérselo en perspectiva y que usted entienda el tiempo que estamos viviendo, que no se duerma, que no le tapen el sol con un dedo, pues que usted entienda qué es lo que está pasando, para que así cuando el Señor venga nos encuentre listos, despiertos, despabilados, preparados. Y la última noticia que le quiero poner es esta. Esta fue ayer, hoy es 25, ¿verdad? Hoy es 25, ayer 24. Mire lo que dice aquí, Erdogan, Europa está preparando su propio fin con su frente contra los musulmanes. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió este sábado que Europa está preparando su propio fin y podría colapsar desde adentro por su actitud hacia los musulmanes y el Islam. Ahora, esto es un ataque abierto, frontal. Esto ya no es detrás de cámaras o solapado o diplomáticamente. De frente le está diciendo. Ahora, ¿por qué tanto interés? Este personaje tenemos nosotros que
prestarle mucha atención, porque es uno de los actores dentro del movimiento profético. No porque él sea profeta, sino al nosotros revisar la profecía bíblica nos damos cuenta que es uno de los actores, hermano, que están empezando a mover sus piezas y empezando a moverse, a cuadrarse para que de repente se manifieste el anticristo. Padre Santo. O que de repente se manifieste, ¿verdad? Como el anticristo. Bueno, padre, ahora no estamos poniendo título a nadie, pero la cosa se pone seria. Ahora, ¿por qué? Mire, ¿por qué es interesante? Porque Turquía, que es el presidente de Turquía, ¿verdad? Es una región que ocupa la península Anatolia. Es la península Anatolia, a lo que se le llama también Asia Menor. Recuérdese de que el Espíritu impidió al apóstol Pablo ir a predicar y a dar el mensaje a Asia, aunque después él sí ya pudo ir, autorizado por el Espíritu Santo, a dar el mensaje, porque él mismo dice que se quedó durante 2 años y toda Asia escuchó el mensaje de Dios, ¿verdad? Pero hubo un momento en que no se lo impidió el Espíritu Santo. Pero entonces la península Anatolia es lo que se conoce como Turquía, ¿verdad? Ahora toda la península Anatolia es Turquía. Hoy, en este presente día, hoy a 25 de octubre. Pero en el pasado se le conocía como el Imperio Otomano. Y entonces como que estuviera queriendo despertar una vez más este Imperio Otomano. Ya nuestro apóstol nos ha enseñado, ¿verdad? Hemos salido de dudas acerca de esto, pero hay que ponerle mucha atención. Porque, bueno, y aquí yo le tengo que poner el texto bíblico, ¿verdad? En el que le decía acerca de la legalización que se están haciendo ahora, ¿verdad? Se me olvidó decirle en Isaías capítulo 5 y verso 20, dice: ¿qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? Los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz. Los que dicen que lo amargo es dulce y lo que es dulce es amargo. Entonces, aquí le quiero poner en perspectiva Mateo 24, 27. Y dice la escritura, es un capítulo bien conocido, y voy rápido porque esto solo es así está el mundo, me estoy llevando mucho tiempo. Pero entonces, Mateo 24, 7 dice: así como el trueno, dice, sale del oriente y llega al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y lo interesante o lo poderoso es de que cuando dice oriente, fíjense, cuando dice oriente, utiliza una palabra en griego que es Anatole, que es la península esa, Anatole, que así se escribe en el griego, Anatole, y que lo que significa es levantarse la luz, significa hacer levantar, hacer salir. Entonces, todas estas cosas están marcando y se están cuadrando las piezas porque estamos por salir de la tierra, pero tenemos que estar preparados, iglesia. No nos asustemos por los acontecimientos, antes gozaos, dice la escritura del apóstol Pablo, gozaos en el Señor. Una vez más os digo, regocijaos en el Señor, porque el Señor viene pronto. Así es de que así está el mundo, iglesia. Así es de que, ahora, como estamos hablando de la última reforma, lo primero que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Ustedes que nos acaban de sintonizar o que acaban de entrar, estamos compartiendo un tema al que le pusimos por nombre la última reforma. Pero ¿cómo nosotros podemos entender esto? Ya no debemos de ser los mismos de antes. Por favor, entiéndame, amado hermano, ya no debemos de ser los mismos de antes. Y aquí lo pongo en pregunta: ¿cómo podemos ya no ser los mismos de antes? Y entonces yo quiero que veamos algunas cosas. Lo primerito, para ya no ser los mismos de antes, Romanos capítulo 10 y verso número 9. Y dice: si confesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice: todo el que cree en él no será avergonzado. Fíjense que la iglesia hija que tenemos allá en Guaconda con los pastores Josué y Claudia, ¿verdad?
estaban hablando de este mismo pasaje. Yo me gocé y los bendigo. Si nos están viendo, los bendecimos en el nombre de Jesús. Entonces, lo primerito que tenemos que hacer para ya no ser los mismos de antes es confesando a Cristo. Pastor, pero si yo ya soy cristiano. Pero si eres cristiano, pero confiesas a Cristo, hablas de Cristo, predicas de Cristo, tú testificas de Cristo. ¿Verdad? Porque, hermano, yo le he dicho que no es solo creer, ¿verdad? Sino que es actuar, es moverse. Porque los demonios creen y tiemblan ante el Señor. Entonces, lo primerito que tenemos que hacer es confesar a Cristo. ¿Cómo? Con nuestros actos diarios, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de vivir, con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Mire, toda la forma que nosotros podamos de dar testimonio del Señor Jesús va a edificar no solo a los que te van a oír, sino que tú vas a ser bendecido. ¿Por qué? Porque dice, pues todo el que cree en Él no será avergonzado. Esa es una promesa preciosa. Entonces, si hubiera alguien aquí que nos está viendo que todavía no ha confesado a Cristo Jesús como su Salvador, hoy es el mejor día. Hoy es el mejor tiempo. Tú que nos estás viendo no es por casualidad, ¿verdad? Hoy es tu momento, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos ayuda a poder ya no ser los mismos? Acompáñeme a Hechos, capítulo 3 y verso número 19. Dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Entonces, arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento y conversión. Confesar a Cristo, arrepentimiento y conversión. ¿Cómo así, pastor? Es que el que conoce a Jesús ya no puede ser el mismo. Si hay alguien que todavía sigue teniendo las mismas mañas, y a saber si se convirtió, tal vez se arrepintió, pero no se convirtió. De tal manera que hay muchos que están arrepentidos, pero no convertidos. Y ese es un problema de la iglesia moderna ahora, que solamente hay arrepentidos, pero no convertidos. El que está convertido refleja un cambio en su manera de pensar. Tal vez eso nadie lo va a saber, pero tú sí. Lo que sí van a notar es que hay un cambio en tu manera de hablar, en tu manera de vivir, en la forma en que expresas tus sentimientos, tus acciones, cómo te comportas. Eso sí va a ser el mejor o el peor ejemplo de los que te conocían antes. Entonces, arrepentimiento y conversión. Claro, hermano, toda esta es una acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye, nos da a entender el pecado, ¿verdad? Nos redarguye de pecado, ¿verdad? Y es el que nos lleva hacia el Señor y es el que nos ayuda a ser transformados constantemente. Entonces, ahora, ¿de qué otra forma podemos nosotros ya no ser iguales? Y esto solo es como a manera de introducción de las bases que yo quiero sentar. Porque si hay alguien que nos está viendo y que no conoce al Señor, tiene que ser hecho, ¿verdad? No reformado. Yo espero que me entienda, porque si entró al principio me va a entender. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces, la otra forma de ya no ser iguales que antes es estando en Cristo. ¿Sabe de qué me habla esto? Permanencia. ¿Se recuerda cuando usted podía ir al cine y entraba a las 7 de la mañana al cine y salía hasta las 10 de la noche? Amén. ¿Verdad? Entonces, usted entraba y miraba una película y después otra, permanencia voluntaria, ¿verdad? Tal vez le puse un ejemplo demasiado mundano, ¿verdad? Pero porque al estar en Cristo me habla a mí de estar permanente. Pero ¿por qué? Porque disfruta, porque ama, porque desea estar con Él. Porque no hay nada peor que estar en un lugar no queriendo estar. Amén. Estarse quejando que sí, que no, que muy frío, muy caliente, que muy grande, estarse quejando siempre y estar en un lugar debe ser terrible. Debe ser terrible. Por eso es de que cuando uno quiere, si nosotros de verdad queremos permanecer, el permanecer en un lugar refleja el amor que hay.
Mire, por ejemplo, los matrimonios, ¿verdad? Los matrimonios permanecen unidos durante toda la vida por el amor que se tienen. Aunque no escuché ningún amén femenino, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, lo mismo es en nuestra relación con Dios. Permanecemos, continuamos en la búsqueda porque amamos a Dios. Pastor, ¿y qué pasa si de repente hay alguien que de verdad es un hijo de Dios pero está alejado? El Señor lo va a traer. Mira, hay varias razones por las cuales se puede alejar alguien del Señor. Uno es porque fue engañado, ¿verdad? El enemigo lo engañó y lo engañó y lo alejó. Pero si es hijo, va a regresar. Va a irse tal vez a componerse allá afuera, ¿verdad? A recibir un poco de azotes, pero va a regresar. Y la número 2 es por el pecado. El pecado, que igual sería también un engaño, ¿verdad? Pero el pecado también atrae al Hijo de Dios, peca, cae en el pecado y después el diablo, que el Señor lo reprende, lo quiere arrastrar y que ya nunca más se reconcilie con el Señor. Pero esta tarde es una tarde no solo de salvación, sino de reconciliación con el Señor. Para que aquellos que se han alejado, y tengo, no voy a decir un nombre, pero lo tengo aquí en mi corazón, ¿verdad? Que se ha alejado del Señor, pero si te has alejado de Dios, este es tu tiempo, acércate a Él. Tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, acércate, deja a un lado, haz a un lado el pecado que te arrastró, arrepiéntete, conviértete y reconcíliate con el Señor. Todavía hay tiempo. Entonces, estando en Cristo, permanezcamos. Y si tú, amado hermano, estás ahí y has permanecido, sigue adelante. Pídele al Señor la fortaleza para no caer, sino que poder avanzar y seguir adelante. Y en tu caminar, ir tomando galardones, ir tomando dones del Espíritu para que te ayuden a llegar hacia el encuentro, óyeme bien, hacia ese encuentro precioso en nuestra salida de honor, en nuestro turno de honor. Amén. Ok, ¿qué otra? Hasta ahorita hemos visto que para ya no ser iguales debemos de confesar a Cristo, debemos de buscar el arrepentimiento y la conversión genuina, debemos de estar en Cristo. Pero otra, hermano, que este es vital, ¿verdad? Y es que debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. No podemos avanzar en nuestra vida cristiana si no tenemos llenura del Espíritu Santo. Yo esto lo he enseñado, lo he dicho muchas veces. Unos lo reciben, otros lo creen, otros no. Pero eso no quiere decir de que no sea verdad, que lo que estoy enseñando está en la palabra de Dios. La manifestación de la llenura del Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. Y si tú no hablas en nuevas lenguas, busca la llenura. Pídeselo al Señor, ora, pídeselo. Pero la llenura también viene porque hay un cambio. Un cambio, ¿verdad? Hubo un cambio en cada uno, porque necesitamos entonces vaciarnos de nosotros y empezar a llenarnos del Señor. Bien. Puede ser que tal vez no hablas en lenguas todavía porque estás muy lleno de ti. Tenemos que buscar ser más llenos del Señor. Entonces, fíjese. Entonces, ¿cómo ya entonces no podemos ser iguales que antes? Porque eso es lo que estamos viendo ahora, para tratar de ser renovados, reformados, porque estamos viendo la última reforma. El Señor está haciendo los últimos detalles en su iglesia. Eso es lo que yo le quiero dar a conocer esta tarde. Los últimos detalles el Señor los está haciendo. Seamos partícipes todos nosotros de esos detalles para que nos vayamos en el arrebatamiento. Primera de Samuel 10:6 dice, entonces, y tengo aquí varias versiones para que vea cómo podemos ser cambiados, ¿verdad? Porque alguien dice, ¿cómo puedo ser cambiado en otro, verdad? Con la acción del Espíritu Santo. La versión Palabra de Dios para Todos, en 1 Samuel 10:6 dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder y ocurrirá un cambio en ti. Serás una persona diferente y empezarás a profetizar como ellos. Padre Santo. Mira, aquí va el paquete completo. Un cambio, llenura y hasta profetiza. Pero a mí lo que me impresiona, ocurrirá un cambio en ti. ¿Cuándo? Cuando aprendas a tener comunión con el Espíritu de Dios. Comunicación. Cuando aprendas a ser lleno del Espíritu Santo. La versión del Peregrino, el mismo verso estamos leyendo. La versión del Peregrino dice,
te invadirá el Espíritu del Señor, te convertirás en otro hombre y te mezclarás en sus danzas. Ay, mire, por eso es de que hay algunos que dicen, no, pero es que esos que danzan, aquí dice, cuando estás lleno del Espíritu Santo, quieres danzarle al Señor, estás libre, estás contento. Pero entonces aquí en estas dos versiones vemos un cambio y conversión. Ahora mira esta versión, la versión Dios habla hoy. Entonces el Espíritu del Señor se apoderará de ti y caerás en trance como ellos, dice, y te transformarás en otro hombre. Entonces aquí vemos un proceso, cambio, conversión y transformación, todo por medio del Espíritu Santo. Entonces aquí, iglesia, sí tenemos entonces nosotros que entender algo, que la reforma a nuestra vida, estamos en las manos del alfarero. Oh precioso alfarero, nosotros somos barro en sus manos. Que el alfarero nos dé la forma correcta y precisa para que cuando Él venga podamos ser usados por Él, Él pueda tomar esa vasija y llevársela. Oh, hermano, es el anhelo de nuestro corazón. Me imagino que es el anhelo tuyo también, que nos estás viendo, que cuando el Señor venga diga, ah, bien, buen siervo y fiel, ven, entra al gozo de tu Señor. Y no que diga, apartados de mí, malditos, no os conozco, están preparados para el fuego eterno. Padre Santo, es que lo que estoy predicando, lo que estoy enseñando es la verdad. Está escrito en la Biblia. Y muchos no lo creen y muchos no lo enseñan. Muchos se atreven a decir, Cristo no viene todavía, ni en 100 años, ni en 500 años. Muchos, hermano, ¿y qué es lo que hacen? Adormecer, deformar, transformar de una forma negativa, pero entonces sería deformar a la iglesia. Sí, por eso es que la iglesia, hermano, yo creo que el Señor no ha venido simple y sencillamente porque nos está dando tiempo a que nos reformemos, a que seamos transformados y que demos la talla que el Señor quiere que demos. Entonces tenemos que aprovechar este tiempo. Por eso es que te decía al principio, si en este tiempo que estamos viviendo no entendemos que lo que está pasando, no solo en este país, sino en todo el mundo, en todos los lugares, en todas las iglesias alrededor del mundo, es que el Señor está teniendo misericordia para que nos limpiemos. Por eso es que dice, el que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, sígase ensuciando más. Otras versiones dice, el que sea fiel, siga siendo fiel, y el infiel, siga siendo infiel. Padre Santo, que Dios nos ayude. Porque los que vamos a estar con Él son llamados, escogidos y fieles. Que Dios nos ayude a nunca, hermanos, dejar ese nivel. Pero ¿cómo? Solo con la ayuda del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu de Dios no podemos hacer nada, iglesia. Por eso es de que yo te invito para que tú te preguntes, te examines en tu corazón. ¿Cómo está tu relación con Dios? Y me estoy refiriendo a los cristianos ahora, en este momento. Porque puede ser de que por estar ahí viendo en tradiciones mundanas, tradiciones de hombres, celebraciones paganas, que todavía toleras, te has ido deformando y no te has dado cuenta. Pero hoy el Señor te está diciendo, despiértate, levántate. Porque el Señor viene. Amén. Y Él quiere que te vayas, que nos vayamos en el turno de honor. Pero eso es una decisión, iglesia. Es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. ¿En qué momento? ¿Cuándo? Ya, ahora. No es mañana. No, este pastor es muy legalista. Este pastor es legalista. No soy legalista, soy realista. Te estoy hablando de la palabra de Dios. Y si aún así no quieres entender, tal vez va a haber pueblo que lo reciba, tal vez van a haber algunos que no, pero si aún así no quieres entender, dice la Escritura que el que desprecia la palabra pagará el precio por ello. Ahora entonces, la pregunta es, hasta ahorita vamos a empezar el tema, ya cuando nos quedan creo que 10 minutos nada más, reformándonos, pero ¿cómo? Y puse las dos primeras letras, ¿verdad? Porque formándonos, el Señor nos formó a nosotros. Amén. Pero ahora nos tiene que reformar.
porque el enemigo ha deformado en la iglesia. Puede ser de que tal vez tienes un carácter que ni tú mismo te aguantas. Eres un mentiroso, un chismoso, un peleonero. Eres un inestable, no eres sincero. Ay, pastor, qué bárbaro, ¿qué le dieron de comer? Chile. No, ni chile, por eso estoy diciendo que no he comido. Pero es que te tengo que hablar la verdad. A muchos no les gustan estos tipos de mensajes porque van directo al hueso, pero yo te digo, si no te preparas, iglesia, si no te preparas ahora en el tiempo de la bendición, pastor, ¿cómo va a haber tiempo de bendición ahora? Vieras qué diferencia hay entre este tiempo y el que se acerca en la tribulación y la gran tribulación. Hay una gran diferencia. Este tiempo es un tiempo de bendición. Si ahora en este tiempo de bendición no te preparas, te vas a preparar en el tiempo de la tribulación y en la gran tribulación. Porque la escritura es clara, dice que la sangre del Cordero de Dios nos limpia de todo pecado ahora. Pero también los que venían saliendo de la tribulación y la gran tribulación traían sus vestiduras limpias y resplandecientes porque fueron limpiados con la sangre del Cordero. Pero cruzaron la frontera. Yo no quiero cruzar esa frontera. Yo quiero estar limpio antes y preparado antes de que el Señor venga. Amén. Entonces por eso este mensaje es un llamado de atención. Iglesia, despierta, despierta. Pon atención a los acontecimientos. Lea las escrituras. Pídele al Espíritu que te revele, que entiendas el tiempo que estás viviendo, que ya no es tiempo para perderlo. Entre pleitos, entre decepciones, tristezas, ya no hay tiempo. Ahora es el tiempo oportuno, que está fuera de tiempo, Padre Santo. Tal vez algunos que nunca habían escuchado de esto, pero Dios te ama y Dios quiere tener cuidado de ti, de tu vida, de tu familia. Amén. Si tan solo tú lo dejas entrar en tu corazón, tu vida va a cambiar. No estoy diciendo que se te van a acabar los problemas, al contrario, tal vez. Pero vas a tener a quien acudir. No le eches la culpa a los cristianos. Ahorita le estoy hablando ahora a cristianos. No le eches la culpa al enemigo de las cosas que te pasan. Porque puede ser que es por tu carácter. Puede ser porque el alma te conduce a hacer esas cosas, a pensar esas cosas, incluso a no querer consagrarte o a no tener la fuerza para consagrarte, tu alma a veces. Por eso es que el salmista David le decía: oh alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Alma mía, alaba a Jehová. Es el tiempo, hermano, de la misericordia expandida de Dios, esto que estamos viviendo. Amén. Porque es ahora que somos reformados. O después. Pero después va a haber lloro, crujir de dientes, sufrimiento. Pero ahora es el tiempo de ser reformados. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo, verdad? ¿Cómo poder ser reformados? Aquí tengo 3 versiones diferentes. Por el tiempo, ¿cómo? Ok, bueno. Te voy a hablar nada más. Mañana vamos a continuar hablando, pero ¿cómo poder ser reformados? ¿Cómo? Romanos capítulo 12 y verso número 2. Esta es la versión, la palabra de Dios. Te voy a leer, no lo voy a hacer ahora por el tiempo, pero te voy a leer una. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Pero entonces aquí nos da la clave esta versión. Muchos no se reforman porque están tomando como modelo este mundo. Les llama la atención todavía las cosas de este mundo. Les llama la atención este mundo que está en decadencia cada vez más. Y que este mundo no es el mundo definitivo. Si dice la Escritura que Dios va a hacer una tierra nueva, un cielo nuevo. O sea que esto no es esto que estamos viviendo ahora, hermano, se está derritiendo los polos. Va a subir, el nivel del mar está subiendo. Hermano, el efecto invernadero está creciendo a pasos agigantados. Se rompe la capa de ozono.
que protege del cáncer del sol a los habitantes de este planeta. Los mares se están contaminando. ¿Pero quién? Los mismos hombres están contaminando el planeta. La Escritura dice, llegó el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Es que todo lo que está pasando, hermano, alrededor del mundo, la supuesta... ¿Cómo se dice cuando las cosas están avanzando? El supuesto avance de tecnología, las cosas del futuro, que antes decía, bueno, ahora esta máquina me va a ayudar a hacer esto, pero echa humo por todos lados. Los supuestos avances tecnológicos, las emisiones de gases. Hermano, los rayos, las frecuencias que están saliendo. 5G, ¿no? Todo eso, ¿verdad? No quería mencionar tanto el nombre, pero sí, todo eso, las frecuencias que salen de los celulares. Hermano, tantas cosas que contaminan. El ruido contamina también. Y la iglesia está adormecida porque todavía está tomando como modelo este planeta. De aquí dice, por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad. Aquí viene cómo nos podemos entonces reformar, cambiando la mentalidad. Pastor, pero ¿cómo cambio de mente? ¿Cómo puedo aquí renovar mi mentalidad? Es que esto no es de la noche a la mañana, esto es un proceso. Lo que tú le des de comer a tu mente es lo que va a haber constantemente en tu corazón. Y lo que abunda en tu corazón va a salir por tu boca. Sí, por eso es que debemos de tener cuidado. ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué ve nuestro cónyuge? ¿Qué comparten? ¿Qué hablan? ¿Con quiénes frecuentan? Puede ser de que hayan infiltrados que lo único que están haciendo es querer dividir las familias. Dividir tu corazón de Dios. No, hombre, no te preocupes. No, eso de que Jesús viene, eso no es cierto. Padre Santo, que sea atada la lengua del enemigo que quiera entorpecer el camino de sus hijos. Porque ahora, iglesia, o nos ponemos nosotros al frente de batalla, o ya no lo vamos a hacer, o el enemigo va a ganar terreno. Ahora es cuando nos tenemos que poner en la brecha. Primero por tu propia vida, por tu propia salvación. Pastor, pero si yo ya soy salvo en Cristo Jesús. Claro, si te mantienes fiel. Pastor, perdóneme, pero la salvación no se pierde. Esta pregunta, ¿verdad? Del millón. ¿Se pierde o no la salvación? Mire, la salvación tiene nombre, se llama Jesús. Amén. El que se pierde es el que rechaza a Jesús. Pastor, pero si yo ya lo recibí, como me preguntó alguien una vez, pastor, ¿cuántas veces tengo que pecar para perder la salvación? ¿Cuántas veces, mi hermano, me pregunta, ¿cuántas veces tengo que pecar para perder la salvación? Y si me arrepiento, ¿me vuelvo a salvar? Yo dije, Dios mío, dame sabiduría para poderle responder. Entonces, lo que le respondí fue, bueno, lo que el Espíritu me dijo que le dijera. Bueno, la pregunta era, ¿cuántas veces tengo que pecar para perder la salvación? Ninguna, le dije, ninguna vez. Porque desde el momento en que usted está queriendo pecar en su corazón, quiere decir de que no ha conocido al Señor. Porque el que ha conocido al Señor dice que se guarda del pecado. Amén. Entonces no es necesario ni pecar ni una sola vez. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano no está en la mente que, bueno, voy a pecar, pero como Dios me puede perdonar. No. Entonces ahí vemos la carta a los Hebreos, capítulo 10, léanla completa. Entendamos esa carta. Ahí dice que el que peca continuamente, deliberadamente, constantemente, para ese ya no hay más sacrificio que valga. Si solo le espera, está hablando de los salvos. Solo le espera una expectación horrorosa de juicio y azufre. Por eso al final el verso 39 dice que no somos de los que vuelven atrás para desagradar el alma de Dios, sino de los que seguimos adelante para la preservación de nuestra alma. Preservación en el griego dice salvación, pero no ya eran salvos, pues.
Entonces tenemos que continuar, caminar. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y cómo se puede descuidar? Tomando como modelo este mundo. Pero ¿cómo nosotros podemos ser renovados, ser reformados, hermano, de esta deformación que el mundo ha traído, incluso a los hijos de Dios? ¿A quién tenemos que tomar como modelo? Bueno, usted ya lo sabe, pero déjeme que se lo ponga. Hebreos capítulo 12 y verso 2. Puestos los ojos en Jesús, aleluya, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos, puestos nuestros ojos en el Señor Jesús. Nuestro modelo a seguir es el Señor Jesús. No veas a nadie más, ve a Cristo. Enfócate en Él. Pon tus ojos en la gracia que vendrá cuando sea manifestado, cuando sea Apocalipsis Jesucristo. El Señor se manifestó hace 2000 años y se sigue manifestando ahora a tu vida. Entonces, la gracia, oh hermano. Por eso te digo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fija tus ojos en Cristo Jesús. Hermano, si nosotros vemos al Señor, si nosotros nos enfocamos, puesto los ojos significa enfocarse. Muchos no ven al Señor porque están distraídos, porque ven como modelo al mundo, pero cuando estás enamorado de Jesús, oh hermano, fijas tu mirada en el Señor, fijas tus ojos en Él. Pastor, pero yo no lo puedo ver. En tu corazón, aunque la Escritura dice que sí lo podemos llegar a ver. Sí, pastor, cuando ya estamos en el cielo, sí, esta es una forma, pero aquí en la tierra también se te pueden abrir los ojos. Efesios capítulo 1 y verso 18 dice que los ojos de nuestro corazón se pueden abrir para contemplar la gloria del Señor, que es Cristo Jesús, poderlo ver. Juan 14, 21 dice que el que ama al Señor y ama su palabra se le va a manifestar, es decir, hacerse visible. ¿Cómo? Amando la palabra. Te di dos cosas ahí. Con los ojos de tu corazón puedes ver al Señor, pero también con tus propios ojos físicos. Si amas la palabra, si buscas la palabra, si la lees, si la recibes, si la practicas sobre todo. Entonces, ¿cómo puedo yo ser reformado? Poniendo mis ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Por eso el llamado, este momento es para la iglesia, es de que no desenfoques tu mirada. Por muy difícil que esté a tu alrededor, no tengas temor, tu mirada puesta en el Señor. Cuando se vea otro lugar, te vas a empezar a hundir, así como Pedro. Pedro estaba sus ojos fijos en Jesús. Por un momento desvió la vista y se empezó a ahogar. Aquel hombre experimentado en el mar se estaba ahogando. Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, en esa gracia preciosa, ni tú ni yo vamos a ser avergonzados. Nuestra vida va a ser floreciente, nuestra vida va a ser llena de bendición. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que veas a tu pueblo, Señor, aquellos que anhelan, Señor, ser arrebatados, aquellos que entienden el tiempo y que se guardan, Señor. Te suplico, Padre, que venga esa fortaleza para que ese detalle final, esa reforma final que tu Espíritu Santo está haciendo, podamos recibirla, Señor, para dar la forma que tú quieres, Señor. Mira a tu pueblo, dale la fuerza para soportar, para avanzar, para seguir, para no menguar, Señor. Pero también te pido a aquellos de tu pueblo, Señor, que han menguado, Señor, que se han debilitado, que quizás han pecado, han caído y que por eso se han alejado, que los atraigas a ti, Señor, este momento, Señor. Que la palabra sirva para despertarlos, Señor. Que tu Espíritu Santo tome estas palabras, Señor, y los atraiga hacia ti una vez más, Señor. Que se sacudan el polvo, que se arrepientan, para que entonces venga refrigerio sobre sus vidas, Señor. Y que sean una vez más puestos en el camino para que te esperen preparados cuando tú vengas, Señor.
Señor, que una bendición de tu Espíritu Santo caiga sobre tu pueblo y que lo cubra, que lo fortalezca, Señor, en estos tiempos finales que nos ha tocado vivir. Señor, que no estén temerosos, sino confiados, porque tú estás con ellos, porque tú vienes pronto. Y que, como dice la Escritura, aquel que tiene puesta su esperanza en esto, a sí mismo se purifica. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a purificarnos todos los días, Señor, para, Señor, poder encontrarnos contigo en las nubes y así irnos contigo, Señor, y estar para siempre, jamás, para jamás. Por eso queremos fijar nuestros ojos en ti, Señor. Precioso Jesús. No permitas, Señor, no permitas que en estos últimos tiempos tu pueblo se desvíe, se desanime, sino que antes, Señor, como pastor, yo pido por tu pueblo, por fortaleza, para que venga ese ánimo de buscarte, Señor. Que su amor no mengue, sino que siga grande, fuerte, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves, que no sabías nada de esto, pero que entiendes que lo que está pasando alrededor no es normal y quieres esa oportunidad para ti y tu familia, repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy tu vida va a empezar a experimentar el favor, el amor y la gracia de Dios. Queremos saber de ti, llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si tú no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. ¿Dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque, como te darás cuenta por lo que está pasando, nuestro punto de contacto es por medio de las redes sociales que están apareciendo aquí a mi izquierda, al lado derecho de tu pantalla. Visita nuestra página web, nuestra página de YouTube, de Facebook. Ahí tenemos nosotros las predicaciones, las enseñanzas, el programa de niños. Tenemos la radio 24 horas funcionando también. Tú la puedes escuchar en tu celular, en tu iPad, en tu computadora, ¿verdad? Solo bajas la aplicación y la escuchas y ahí puedes tú escuchar la radio 24 horas. También tenemos la bendición de poder tener la videoteca donde está la colección de los temas, para que si tú te perdiste uno, vayas y lo escuches, o si quieres volverlo a repasar, vayas ahí, ya sea en el Facebook o en el YouTube. Baja también nuestra aplicación, yo sé que va a ser de bendición para ti, ¿verdad? Así es de que quiero orar por las peticiones. Entró una petición por nuestra hermana Minerva, que es hermana de la hermana Verónica allá en México. Vamos a pedir por ella para que el Señor haga una obra preciosa en ella. Así es de que ayúdeme a orar, nosotros aquí y ustedes allá. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por Minerva allá en México, Señor, que tu mano poderosa sea sobre ella, le auxilie, le ayude, Señor, que toda enfermedad retroceda, Señor, que toda necesidad sea suplida, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Pedimos, Señor, para que sigas obrando en poder, Señor, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Señor. Amén, amén y amén. Así es de que no me resta más que invitarte mañana, lunes, martes y viernes, 7:30 de la noche, tenemos nuestro contacto virtual, donde vamos a continuar hablando acerca de la última reforma. El Señor está haciendo los últimos detalles para que nosotros nos podamos ir con Él en el arrebatamiento. Así es de que prepárate, porque Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.